Bueno, pues déjeme presentarle a nuestra invitada, a nuestra siguiente invitada. Este, con esto entramos prácticamente a la 13ª sesión del curso de actualización profesional en psicología. Y pues como ya estamos acostumbrados, antes de presentar a nuestra invitada, viene una reflexión de Nolas Karin Tussell que dice: la demencia se come el pensamiento del enfermo y a su vez destroza los sentimientos de los que lo quieren y lo cuidan. Precisamente de los cuidadores, es que va de la mano del problema del adulto mayor con demencia, y la cuestión que también viven los cuidadores. Y por eso es que quisimos invitar a la maestra Sara Torres Castro. Déjeme decirle que yo la conozco hace algo de tiempo. Ella fue mi alumna también en la Universidad de Guadalajara y me doy cuenta que está haciendo un trabajo muy interesante en el campo de los adultos mayores, ¿no? Por eso le invitamos a que nos hable de la atención integral a las personas adultas mayores con demencia. Sara, para los que no la conocen, es licenciada en Psicología por la Universidad de Guadalajara, es maestra en Ciencias, área Sistemas de Salud por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, también es maestra en Ciencias, en Bioética por la Universidad Clarkson de Nueva York. Actualmente es investigadora en Ciencias Médicas del Instituto Nacional de Geriatría. Trabajó con personas adultas mayores con discapacidad secundaria a enfermedad vascular cerebral, con cuidadores y familiares de adultos mayores con cáncer y VIH. Fue supervisora de trabajo de campo en el Hospital de la Mujer en la Ciudad de México. Fue ayudante de investigador en la Unidad de Investigación Epidemiológica y en Servicios de Salud del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS. Fue y es presidenta del Comité de Ética en Investigación del Instituto Nacional de Geriatría del 2013 al 2016 y actualmente. Es miembro de la Red Internacional para la Prevención del Abuso a Personas Mayores. Actualmente colabora en el equipo de trabajo para el desarrollo del Plan Nacional de Alzheimer en México, coordinadora nacional del Movimiento para la Eliminación del Estigma hacia la Demencia, Dementia Friends, de la Federación Mexicana de Alzheimer y de la Alzheimer Society de Londres. Le interesa la vinculación profesional con otras instituciones, asociaciones civiles y sector privado. Las líneas de investigación que desarrolla prácticamente son tres. Uno, intervenciones no farmacológicas en demencia, con enfoque de atención centrada en la persona. Dos, intervenciones comunitarias para la eliminación del estigma hacia la vejez. Y tres, la demencia desde un enfoque de investigación y acción participativa. Los proyectos de investigación que tiene vigentes son: uno, estudio de la iniciativa Global Dementia Friends, de Experiencia de México. Dos, capacidad de toma de decisión y participación en investigaciones de personas con demencia, revisión crítica de documentos normativos e investigación empírica en 5 países de la región de las Américas y del Caribe en la última década. Y tres, desarrollo de un cuestionario para evaluar calidad de vida y las condiciones de trabajo de los cuidadores de personas mayores de 60 años. Actualmente brinda acompañamiento a familiares de enfermos en el Centro de Acompañamiento y Recuperación de Desarrollo Integral AC de 2015 a la fecha. Es asesora científica de la Federación Mexicana de Alzheimer de 2017 a la fecha. Es promotora y representante local de Dementia Friends México de 2019 a la fecha. Y cuenta con numerosas publicaciones como autora y coautora en revistas nacionales e internacionales. Pues, como verán, le vamos a recomendar a Sara que también disfrute la vida porque se pone a estudiar y a trabajar intensamente, pero pues con mucho sentido. Ay, me da mucha risa, ¿sabes por qué? Porque te envié 3 líneas de semblanza y tú no sé de dónde sacaste todo eso. Bueno, Bueno, ya sé, son espías en el LinkedIn y todo eso. Bueno, bueno, pues muchísimas gracias. Sí, sí disfruto la vida también de vez en cuando. Me gusta mucho mi trabajo, me gusta mucho trabajar con personas, con cuidadores en la comunidad, con los chavos, estudiantes. Ahorita me estoy dedicando muy fuerte al activismo social para eliminar el estigma hacia la demencia y lo hago prácticamente como voluntaria en mis tiempos libres y además hago la evaluación del impacto de ese mismo programa que al final, si me sobra tiempo,
Les tengo unas 3 diapositivas para explicarles de qué se trata, pero me voy a dedicar a la tarea que me encomendaste. Entonces, primero también decir que me siento muy orgullosa de ser psicóloga egresada de la Universidad de Guadalajara, que me ha abierto las puertas en todos lados, a donde he estado, la maestría, para trabajar en muchos lugares. Y hoy les voy a presentar, porque espero que no sea la única vez, esta parte, déjenme, les comparto la pantalla ya, porque sé que ya llevan aquí más de una hora y entonces quiero ser un poco más activa. Este, bueno, siempre tengo que usar esta muy oficial, que está, los colores no me siguen gustando mucho, pero traté de ponerle algo de dibujitos o de cositas. Entonces, atención integral a las personas con demencia, a las personas mayores con demencia. Y lo quise como dirigir más al campo de acción de las y los psicólogos presentes. Para empezar, ¿cuáles serán esas necesidades, situaciones, contexto en que vive una persona con demencia y su familia en toda la trayectoria de la enfermedad? Entonces, quise como imaginarme lo que yo he visto, lo que he ido recuperando, y si yo fuera esta persona con demencia, salgo un día de mi casa y no recuerdo cómo regresar. Así empieza, ¿no? Aunque no tenga un diagnóstico, un día me ocurre algo. Olvido cosas importantes como tal vez un evento importante familiar, una cita médica que estaba esperando por mucho tiempo y empiezan así a pasarme cosas extrañas que son inexplicables. Esas cosas extrañas que a veces pienso que mi familia se da cuenta, pero no lo sé y trato de ocultarlo. Y esas cosas a veces me pueden causar aislamiento porque no quiero que me vean, no quiero, si me invitan a salir, pues ya no voy a ir porque me suelo perder, ya cada vez me pasa más seguido. Y al final de cuentas sé que algo le está ocurriendo a mi cabeza y puedo llegar a pensar que estoy loco porque no sé qué me pasa. Me puedo levantar una mañana y quedarme en el mismo lugar, viendo hacia la calle y hasta que oscurece, porque pasó la vida. Necesito respuestas, pero no sé dónde buscar. Porque ahora, bueno, ahora hay información por todos lados, pero una persona de 80 años que no maneja a lo mejor las redes sociales o el internet, pues se sigue quedando sin respuestas. Siente la necesidad de pedir ayuda, pero ¿a quién recurre? ¿A quién le puede pedir ayuda? ¿A sus familiares? Pero le da vergüenza, siente miedo. ¿A quién puede recurrir? Al médico general que lo atiende en un hospital público, a su médico familiar, tal vez pueda ser una buena idea, a una clínica, al dispensario, al médico de la símil o de las farmacias más cercanas, porque es una realidad. Recurren a esas personas. Entonces, ¿qué especialista me puede ayudar para ver esto que me está pasando que ni siquiera tiene un nombre? ¿Cuánto me costará hacerme esos estudios que me piden? ¿Qué tipo de estudios serán? Y en toda esta parte, ¿qué hacer con el diagnóstico? Si ya me dan un diagnóstico, ¿qué puedo hacer con él? ¿A quién le digo? Si me lo dan a mí solo. ¿La demencia duele? Todo eso está como en la historia, en las historias que yo he ido recuperando de vida de muchas personas y algunas que lo dejaron escritos en libros, que dejaban libros a su familia, folletos o en sus diarios, que decían, hoy le di de comer esto a mis hijos para que no les vuelva a dar lo mismo mañana. Así hay pequeños cuadernillos de familiares que nos han mostrado. ¿Qué me pasará? Ahora, desde la visión, la versión de la familia, ¿por qué no llega mi mamá si vive aquí a la vuelta y dijo que ahorita venía? Y llega después de una hora. Se perdió en la misma colonia.
¿Por qué siempre se le olvida lo que le encargo? Y empiezan los enojos, las culpas, las peleas familiares. Desde hace tiempo hace cosas muy extrañas. Ya no es la persona que era antes. Algo le está pasando. Pero tal vez es lógico porque tiene 60 años, 70. ¿Qué puedo esperar de ella, no? Quiero saber más sobre eso que le pasa porque ya es muy seguido. ¿Le contaré a mis hermanos o no le contaré? ¿Me lo quedo para mí? Casi siempre no el familiar más cercano, la cuidadora. ¿A quién o a dónde acudir? O sea, tiene las mismas preguntas, los mismos estigmas, los mismos miedos, los prejuicios. ¿Qué especialista me puede ayudar? ¿Cuánto me costarán los estudios? Ahora ya desde su preocupación, desde su bolsillo. ¿Qué voy a hacer si mi mamá tiene demencia? O si me dan esos diagnósticos, ¿no? Que duelen. Olvidará que soy su hija, es lo que más le duele a un hijo, ¿no? Saber que ya no va a ser la misma. ¿Quién me puede ayudar? Ahora, ¿qué le pasa al profesional de la salud? No se preocupe, señora, a todos nos pasa a esa edad. Es normal olvidar cosas a esa edad, pues ¿qué esperaba si ya tiene 70? Ya no la... Y luego le dice a los familiares, ya no la dejen sola, enciérrenla, escóndanle las llaves para que no se les pierda otra vez. Creo que sí tiene algo, pero no se preocupe que ya está grande. O sea, ya que tanto le queda, ¿no? Son algunos prejuicios que tienen algunos médicos y se ha reportado en algunas encuestas. Vayan con un especialista. O sea, yo no lo puedo atender. Y entonces se lo pasan la bolita. Vayan con otro especialista porque, pues miren, preferible que hagan eso a que consulten cuando no saben, porque sí hay muchos que no tienen ni idea. Le voy a hacer unas pruebas. Bueno, ya dices, ya eso es algo, ya como que ya tiene una idea. ¿Qué puedo ofrecerle? Y esto sí se ha reportado en algunas actitudes que tienen los médicos, sobre todo los familiares, médicos familiares o generales, que les da mucho miedo investigar qué está pasando porque saben que hay un diagnóstico detrás y no hay a dónde enviarlos a servicios de salud. Entonces, ¿para qué le mando a hacer más estudios si ya está grande? O sea, ya que tanto le queda, ¿no? Por vivir. Entonces, pues negándole un derecho realmente. ¿Qué haré si hago el tamiz y sale el deterioro? Porque ya lo estoy viendo. ¿Qué medicamentos le podrán ayudar de todo eso? Y bueno, pues es una situación realmente compleja. A mí me gusta mucho siempre, casi siempre en todos los estudios que hago, porque me dedico a grupos vulnerables, uso este modelo socioecológico de Bronfenbrenner, que es para explicar em, pues situaciones o fenómenos muy complejos. Entonces, no se puede mirar un fenómeno desde nada más desde las características de la persona o sus familias o el contexto, sino desde el macrosistema, que es todo ese sistema de creencias que tenemos, estilos de vida, culturas, subculturas en las colonias. No es lo mismo cómo tratan a una persona en Mérida o en Chiapas, que se ponen a bailar marimba a las 6 de la tarde cuando baja el sol, a lo que pasa en el norte del país, que a lo mejor hay mucha influencia de nuestros vecinos, ¿no? Eh, Después el exosistema son las comunidades próximas, instituciones mediadoras entre lo que pasa al individuo y su cultura. Y estas son las escuelas, los medios de comunicación, los lugares donde pueden asistir, las iglesias incluso, todos esos sitios de reunión. Y el microsistema, que es lo que más conocemos, es las relaciones cara a cara, la red más próxima es la familia, los vecinos, los amigos y ya dentro del microsistema está lo individual. En lo individual, pues ya encontramos ahora sí lo que casi siempre nos dedicamos todos los que estudiamos epidemiología, ¿no? Características, prevalencia, factores asociados a la demencia. Y empiezas de cero a más y luego ya las intervenciones, pero en la persona. Los antropólogos, los sociólogos se dedican a ver más esto del macrosistema, el exosistema, a lo mejor los psicólogos sociales, pero
sí deberíamos de considerarlo todos cuando estamos revisando a una persona. Y desde la visión ecológica, ¿cómo podría haber la demencia? Entonces, está la cultura y el estigma. Todas esas creencias, prejuicios que tenemos todas las personas acerca de la otra persona que es diferente a mí. Entonces aquí, cuando una persona tiene demencia, se complica todo, porque como es una enfermedad mental y todas las enfermedades mentales tienen otro componente más, otra carga extra a la propia enfermedad, que es el estigma, entonces tenemos que cargar o la familia y la persona que tiene demencia tiene que cargar todavía con las creencias, los prejuicios y la discriminación de los demás. Entonces es sumamente difícil y doloroso llevarlo así. Entonces, ¿qué pasa? Se aíslan, se quedan en casa, no los llevan al restaurante donde iban cada fin de semana porque la señora hace cosas raras, porque se le caen las cosas, porque a lo mejor grita y entonces pues ya no puede salir. Después, en esta parte del exosistema, es muy importante porque es la legitimación institucional. O sea, es un problema de salud pública y se tiene que decir así, con voz alta, para que llame la atención de los tomadores de decisiones, para que haya financiamiento para tomar más medidas en los servicios de salud y hacer ver el problema, ¿no? Porque desgraciadamente la demencia no se ve, no se ve. Y entonces, es el doble de prevalencia que el cáncer de mama, por ejemplo, y no porque sea menos importante, pero en cuanto a magnitud del problema, es más prevalente la demencia que el cáncer de mama. Y a quien le dan más presupuesto. Entonces, bueno, todo eso tenemos que considerar. Las redes de apoyo formales e informales son muy importantes para el vivir bien con demencia. Entonces, tener redes formales como los servicios de salud y otros como organizaciones no gubernamentales es muy importante para que ellos puedan vivir bien con demencia. Y bueno, las legislaciones, hacer campañas. El mes de septiembre es el mes mundial del Alzheimer, todo el mes es el mes de las demencias, el día 21 es el mero día, pero se hacen muchísimas campañas por todo el mundo. Después viene esto del microsistema, que es pues esta influencia de la familia en la enfermedad y al contrario, la enfermedad, por eso se dice que hay personas y familias con demencia, porque afecta también a todo el núcleo familiar y sobre todo al cuidador principal. Y la parte individual, ¿no? ¿Cómo es vivir con demencia desde el momento que se presentan los primeros síntomas? Y luego esto del curso de vida del Cronos, cómo ningún sistema es estático, sino que debemos considerar el curso de vida de la persona. Y aquí es muy importante en las intervenciones psicosociales el hacer este énfasis en la historia de vida de la persona es sumamente importante cuando ya no pueden comunicarse o ya no pueden hablar. Entonces, ¿cuál sería el abordaje integral de las demencias? Bueno, la persona con demencia necesita una evaluación multidimensional primero, desde lo clínico, que, que lo atiendan especialistas, ya sea, yo siempre digo, especialistas, los que saben de demencia son el geriatra en primer lugar, porque para eso fue entrenado, básicamente, o sea, para ver personas mayores y evaluación completa, pero también, pues no hay tantos geriatras en todo el país, hay más de 600 y menos de 1000, creo, no me acuerdo del número exacto, pero pues no hay tantos geriatras en México y la mayoría son privados, entonces no todos tienen acceso a un geriatra. Pero también hay neurólogos y psiquiatras. No todos saben hacer diagnóstico de demencia porque algunos neurólogos se dedican a otra cosa, a lo mejor se especializan más en una enfermedad que en otra. Entonces, sí tienen que ser neurólogos y psiquiatras entrenados en demencias, que sí hay también, hay muchísimos. Y unos más que podrían ayudar en el diagnóstico podría ser un médico internista, que en una región no haya ni uno de los otros, bueno, un médico internista y ya ahorita como que los propios especialistas
están siendo proactivos, que necesitan entrenar a médicos generales, porque pues no se puede de otra, por lo menos que empiecen el diagnóstico. Y entonces toda esa parte clínica de cómo se encuentra la persona, qué otras enfermedades tiene, comorbilidades. Después la parte funcional. Esta es sumamente importante para un diagnóstico de demencia. No solo es que tenga un deterioro de funciones cognitivas, sino que esto deterioro cause una dependencia en las actividades de la vida diaria, que afecte tanto que ya no pueda hacer las actividades cotidianas. Entonces se tiene que hacer una evaluación funcional, qué tanto puede caminar, levantarse, comer, hacerse solo de comer, hacer del baño, etcétera. Y luego viene una evaluación cognitiva, que esta es muy importante. La mayoría de las veces la hacen las neuropsicólogas, no psicólogos, pero hay más neuropsicólogas mujeres y ayudan mucho al diagnóstico. Es una batería muy larga de preguntas de diferentes escalas. Y luego el estado emocional de la persona, porque si la persona cursa con depresión o síntomas depresivos, es muy probable que el diagnóstico tengan que hacer un buen diagnóstico diferencial a ver si no es otra cosa. También la parte de la tiroides, cosas físicas, otras enfermedades. Y la parte social, que cuáles son sus apoyos sociales, con quién vive, la parte económica también. Después viene la intervención interdisciplinaria, que aquí se incluye casi, estos me quedé corta con esta lista porque aparte de médicos, psicólogos, trabajadores sociales, terapeutas, cuidadores, pues entran otras disciplinas que ahora son muy, abundan, los gerontólogos, que yo no sé qué van a hacer tantos gerontólogos en nuestro país, porque no hay una clave de Hacienda para que ellos trabajen. Entonces ellos están sufriendo mucho por trabajo, porque no hay oferta laboral para ellos. Entonces están haciendo trabajo de cuidadores, hasta de limpieza, porque luego en las casas los contratan como cuidadores, entre comillas, y los ponen a limpiar la casa y hacer de comer. Entonces, cuidadores, gerontólogos, gericultistas, que algunas ya son carreras, gerontólogos y es licenciatura, creo que gericultista sigue siendo técnica, pero se requiere de muchos más, podólogos, nutriólogos, eh, terapeutas físicos también. Luego viene la continuidad de cuidados desde la etapa temprana hasta el final de la vida, enfoque centrado en la persona, respetando sus valores, historia y dignidad, apoyo al cuidador. En esta parte casi siempre se tiene que estar haciendo intervención tanto en la persona como en el cuidador, porque a veces se muere antes el cuidador, porque es tan desgastante acompañar o cuidar a una persona con demencia que terminan enfermándose antes y muriéndose antes los cuidadores, cuidadoras generalmente, mujeres, esposas, hijas. Y revisar los entornos. Aquí es bien importante, ahorita ya hay algunos arquitectos, ingenieros también, que son expertos en demencias, porque hacen arreglos a las casas, sobre todo, bueno, no solo en demencias, pero sí es importante en demencias hablar de colores primarios, porque las personas con demencia no perciben las tonalidades muy bajas. Entonces, si entran a un baño, por ejemplo, y ya quieren hacer, ¿no? Hacer del baño, hacer pipí, y entran a un baño que es todo blanco, se hacen afuera de la taza, porque no identifican el filo de la taza. Entonces se deben de tener colores primarios, hacer muchos contrastes. No se secan las manos porque no encuentran la toalla, entonces una toalla roja, la taza con una tapadera azul, para que puedan identificar los objetos. Prevención de complicaciones, comorbilidades y deterioro. Esto pues es un continuo seguimiento de cómo se encuentra la persona, y todo esto de la atención integral, del abordaje integral, pues va a mejorar la calidad de vida y preservar su autonomía, que es lo que buscamos siempre, porque imagínense que a una persona vas con tu familiar y el médico da el diagnóstico de demencia, de Alzheimer, tipo Alzheimer,
inmediatamente la persona va a pensar en lo peor, la hija, y va a llegar y nunca la va a volver a dejar a salir. Le va a cerrar con llave la casa porque ha oído muchos casos de que se pierden, de que se extravían, de que ya no regresan a la casa. Y luego, ¿qué tal que se quema si la dejo cocinar? Entonces, a partir de ese momento ya no la dejo cocinar, aunque le encantaba cocinar a la persona. No, porque mamá tienes demencia, tienes Alzheimer y te va a pasar algo. Entonces les quitan su autonomía, aunque sí lo tengan, solo por un diagnóstico, por una etiqueta. Entonces, incluso para vestirlos. Hay personas que les contratan un cuidador y el cuidador los tiene como reyes, no mueven ni un dedo. Y eso lo único que ocasiona es más dependencia y pérdida de su autonomía. Entonces, siempre acompañar y, bueno, tratar de seguir. Demencia. Entonces, demencia, ¿qué es este término de la demencia? Pues así el término como técnico y el que se usa como diagnóstico clínico, según el DSM-5, es el trastorno neurocognitivo mayor. Así debería de venir el diagnóstico en los expedientes clínicos. Sin embargo, ¿qué creen que sigue diciendo? Demencia senil. Ojalá solo le pusieran demencia, pero dice demencia senil. Y demencia senil no existe, porque está ligado a que es una persona mayor y no solo les dan demencia a las personas mayores. Hay más de 100 tipos de demencias. Entonces, hay demencias, incluso en Jalisco, hay una mutación que está en los Altos de Jalisco, no me acuerdo en qué ciudad, es una mutación que se llama mutación Jalisco, donde el Alzheimer les da a personas de 35 años. Hay familias enteras con Alzheimer. Ese es un estudio muy bonito, si lo pueden ver. Un joven se fue a vivir a Estados Unidos, migró desde muy niño con su familia. Y entonces resulta que ya cuando crece ya tiene la nacionalidad y se mete pues a los militares, ¿no? Con los marines y todo, se vuelve militar y resulta que un día le empieza a pasar pues todos estos síntomas. Se dan cuenta y le hacen muchas pruebas y resulta que tiene Alzheimer a sus 30 años. Entonces se dan cuenta de dónde viene y desde entonces, no me acuerdo si lleva como 15 años que están estudiando ese caso en Jalisco, desde entonces los americanos estadounidenses científicos han estado investigando esa ciudad y sí han encontrado muchas familias y muchas coincidencias. Entonces, la demencia es la pérdida de las funciones cognitivas, el pensamiento, la memoria, el razonamiento, a tal grado que interfieran en la vida diaria y en las actividades de las personas. Esto lo dicen los Institutos Nacionales de Envejecimiento de Estados Unidos y la definición de la OMS es similar. La demencia es un término complejo que se utiliza para englobar varias enfermedades y lesiones que afectan diferentes funciones del cerebro, como la memoria, el pensamiento, la capacidad para realizar actividades cotidianas. Entonces, ¿cuál será la diferencia entre demencia y Alzheimer? Pues básicamente ya lo dijeron, pero muchas personas cuando se los preguntamos piensan que son sinónimos. Entonces, yo les pongo como pues de ejemplo, las gripas que estuvieron muy de moda, ¿no? Las gripas son un término sombrilla que describe signos y síntomas como pues estornudos, tos, gripa, estornudos, escurrimiento, pero hay diferentes tipos y diferentes causas que ocasionan esa demencia. En este caso, el término describe problemas que provocan determinadas enfermedades en el cerebro que afectan las funciones. Y hay más de 100 tipos de demencia, o sea, por lesiones. ¿Sí se acuerdan cuando salió una película y de hecho hubo todo un juicio de de fútbol americano, de cuando hay lesiones? Entonces se causa un tipo de demencia, que es por lesión cerebral. Entonces, bueno, ¿cuál sería hasta aquí el rol del psicólogo o psicóloga? Fundamental en la detección, yo creo, porque todo mundo aprende a usar el mini mental,
pues las escalas que hay, ¿no? El MoCA, el Mini-Cog, el del reloj, que son muy fáciles de hacer. Pero la verdad que cuando ya los haces y los estás calificando no es lo mismo, porque si lo hace de cualquier otra área, aunque se entrenen bien, necesitan saber sobre comportamiento, acompañamiento emocional, psicoeducación y trabajo con cuidadores. Bueno, pues ahora les voy a decir qué tan grave está la situación. Hay 55 millones de personas en todo el mundo viviendo con demencia, 10 millones de casos nuevos, o sea, se dice que cada 3 segundos hay un caso nuevo en el mundo, un caso nuevo cada 3 segundos. Y las proyecciones globales indican que para 2030 va a haber 78 millones y se va casi a triplicar para el 2050. Pues sí, porque el envejecimiento es acelerado y justo aquí en México, este, hay más de 1.3 millones de mexicanos que están viviendo con demencia. Estas prevalencias no son muy recientes porque ya no se han hecho estudios desde 2000. Hay un estudio que se llama 1066, que está como financiado por Inglaterra, que se estuvieron haciendo varias rondas, pero ya se quedó como estancado y estos son los últimos datos. 9.4 en área rural y 7.7 en área urbana y mayor en mujeres que en hombres. El costo. En México no tenemos un estudio de costos asociados a demencia, pero estos son los costos a nivel internacional. Se gasta 1.3 billones de dólares al año en demencias y pues son costos muy elevados para las personas, gastos de bolsillo, gastos asociados a los cuidados. Hay que pagar cuidadores de 24 horas cuando ya llegó la etapa avanzada. Hay sobrecarga del sistema de salud. ¿Por qué? Porque la persona con demencia puede ser a veces, no todo el tiempo, agresiva o puede pegar o puede golpear. Entonces, la familia no sabe qué hacer y llegan a los servicios y otra vez a urgencias o llaman a la ambulancia porque no saben qué hacer con la persona. Y son problemas de conducta que se podrían solucionar, pues no fácilmente, pero sí tienen soluciones no farmacológicas. Bueno, esto es tan importante que se hizo la OMS con todos los 194 estados miembros de la OMS, que incluido México, hicieron un plan de acción mundial sobre la respuesta a la salud pública de las demencias, que tenía como objetivo claro la calidad de vida de las personas con demencia y los cuidadores, y que se pudiera prevenir. Esto parecería raro decirse, ¿cómo voy a prevenir un Alzheimer que a lo mejor viene de herencia? Ese es como el mito, o no es, bueno, no es un mito, pero sí muchas personas creen que si mi familiar tuvo demencia, Alzheimer me va a dar a mí Alzheimer. Pero hay muchas otras demencias que se pueden prevenir, como la demencia vascular, porque la demencia vascular está ligada justamente a problemas vasculares y los problemas vasculares con diabetes, hipertensión, colesterol. Entonces, si prevenimos esos problemas que afectan a las enfermedades crónicas, estamos previniendo una demencia vascular, por ejemplo. Si prevenimos todo lo de los accidentes de tráfico, vamos a prevenir una demencia por lesiones. Entonces, hay formas indirectas de prevenir la demencia y una comisión de la revista Lancet, sacó un reporte de los 14, se me olvidó poner esa gráfica de 14 factores prevenibles de las demencias y previene hasta 45% de los casos. Y tiene que ver con diabetes, hipertensión, colesterol, pérdida auditiva, que es un factor que creo que es el 7% de prevención y mucha gente no sabe que si no usa sus aparatos auditivos, sus aparatos, puede aislarse a tal grado que puede llegar a tener demencia. O sea, es el aislamiento, como ya no convivo con nadie, como ya no hablo con nadie, pues me quedo solo, ¿no? Con mis pensamientos. También está la pérdida visual, está problemas del ambiente como la contaminación. Aquí en México, pues somos más proclives a tener demencia por la contaminación del aire.
y se me está pasando tabaquismo y exceso de alcohol también. Entonces, pues no está tan, o sea, sí es difícil porque en México pues lo tenemos difícil, pero se podría hacer si se previene todo. Entonces, nosotros decimos, ¿por qué las cajetillas de cigarros solo tienen cáncer? Diles que también les va a dar demencia y que no, o sea, porque la gente cuando ve a una persona con demencia realmente se asusta y dice, yo no quiero tener demencia, que me dé nunca demencia, porque no voy a saber quién soy. Pero eso no te lo dicen ni con el alcohol, ni con la obesidad, ni con las enfermedades. Entonces tenemos que unir esfuerzos justo con los que están revisando enfermedades crónicas. Y este plan incluye la sensibilización y concientización sobre la demencia, porque ¿qué creen? Una persona que le da vergüenza, que le da miedo ir con el médico, nunca va a llegar a la atención. Entonces son casos que llegan 10 años antes de que presentaron los primeros síntomas, llegan ya tardíamente cuando no pueden hacer nada por planear su vida, por ver cómo se van a cuidar, etcétera. Y bueno, es importante lo del diagnóstico, tratamiento que ahorita no se está buscando activamente y el apoyo a los cuidadores. Entonces, en 2010 no, en 2011, más o menos, cuando el Instituto Nacional de Geriatría empezaba, que fue en 2009, las fundaciones o asociaciones de personas con demencia pues ya llevaban muchos años, pero llevaban como unos 10 años antes buscando que alguien les diera respuesta a sus problemas. Entonces, se creaban asociaciones por todo el país. Actualmente hay 22 asociaciones de familiares que las crearon para apoyarse entre ellos porque el sistema de salud no les daba respuesta. Entonces, ni siquiera se podía buscar en internet qué era demencia y decían que cuando les daban un diagnóstico de Alzheimer, ni siquiera sabían qué significaba, excepto por los chistes que se hacían acerca de los olvidos y de la memoria, pero no sabían. Entonces, en 2011, ven que se crea un instituto que se dedica a la geriatría y dicen, pues de aquí somos, porque ni el de neuro ni el de psiquiatría tenían algo específico para personas con demencia. Entonces, pues como nos buscan, yo me acuerdo que en esa época yo no tenía idea de qué eran las demencias, se le asignó este liderazgo al Instituto Nacional de Geriatría, obviamente por dedicarse a las personas mayores, y pues nos pusimos a trabajar en un plan nacional de demencias con el apoyo de la Asociación Internacional de Alzheimer, la ADI, y logramos hacer el primer documento con pues muchos grupos de personas que se dedicaban a eso, especialistas, personas de la sociedad civil, etcétera. Sale el primer documento, pero ¿qué creen? Que se queda el documento escrito, publicado, y en 10 años, pues todos hicieron pequeñas acciones, pero no se hizo una acción completa, una estrategia de implementación. Entonces, el año pasado nos reunimos con todas estas instituciones que están aquí, con líderes de salud, de Secretaría de Salud, del ISSSTE, con ASAMA, que ya no está Paco, pero también ellos participaron, Senaprece, y justo en este año tuvimos otra reunión, pero hicimos una actualización del plan del 2014, sacando las prioridades. Y en estas prioridades, preguntándoles también a las personas que tienen familiares con demencia, a las asociaciones, a los médicos y a los especialistas, de todas las que teníamos, eran como unas 20 estrategias, sacamos solamente 4 que creemos que si nos dedicamos a trabajar en estas, vamos a ir dando pasos muy, muy importantes, pasos sólidos. Entonces se necesita diagnóstico y atención en toda la trayectoria desde que comienza la enfermedad. Los cuidados, obviamente, creo que ahorita se está haciendo el Sistema Nacional de Cuidados y que incluyan a las personas mayores es muy importante y cuidados de personas con demencia porque es un cuidado muy, muy específico. No es lo mismo cuidar a una persona que tiene
que está muy bien de sus facultades mentales y me dice gracias cuando le sirvo la comida o convivo con ella, a una persona que además te insulta y te dice, no eres mi hijo, vete de aquí. Es muy duro para el familiar que está atendiendo y se colapsan más pronto. Después la estrategia de eliminación del estigma, porque con esto se van a mover, eh, se va a sensibilizar a todos los grupos, ¿no? Eliminar el estigma ayuda a que las personas se acerquen al diagnóstico y que los profesionales de la salud también lo busquen. Hay, hay una encuesta que se hizo en 2019 y 2024 sobre actitudes hacia la demencia, se hizo en 155 países, entre ellos México, y desafortunadamente salió muy alto la prevalencia. 62% de profesionales de la salud siguen pensando que la demencia es parte natural del envejecimiento. Entonces, como estás viejo, pues qué importa que se te olviden las cosas, ¿no? Pero no sé si ustedes se acuerdan del actor López Tarso, un gran actor mexicano que se murió hace 2 años, creo. Yo lo conocí. Él estaba funcional perfectamente, manejaba su auto a los 95 años, se aprendía sus guiones. Todavía el año que se murió, estuvo haciendo una obra de teatro. Entonces, no es cierto que una persona de 90 años, 80 años, tenga que tener deterioro solo por la edad. No es verdad, porque hay personas, no solo él, muchísimas más, que llegan perfectamente bien a los 70, 80, 90 años. Es una enfermedad. Después viene la difusión y apoyo a las asociaciones civiles que por tradición se han encargado prácticamente de dar apoyo a las familias. Tienen líneas de telefónicas, para apoyo, pues tienen grupos de apoyo, algunas tienen centros de día. Hay 22 asociaciones en el país, pero no hay en todos los estados. Entonces, ¿cómo es esta trayectoria de la demencia? Hay una fase preclínica, una etapa temprana, etapa intermedia, avanzada y final de la vida. La fase preclínica, pues no hay nada de síntomas visibles, nadie se da cuenta, pero adentro del cerebro están pasando cosas. Yo tengo compañeros en el Instituto de Geriatría que se dedican a la ciencia básica y bueno, cada vez que explican es una maravilla el cerebro, la placa beta amiloide, pero la verdad es que hasta el momento no hay una causa clara, específica. O sea, han hecho miles de estudios, pero todavía no se tiene certeza porque se tienen que hacer las autopsias y revisar el cerebro post-mortem de todos los que tuvieron demencia para saber si realmente era por eso. Después, pues puede llegar a ser una duración de 10 años hasta que presentan los primeros síntomas clínicos que se pueden pues evidenciar. Y pues empieza la intervención temprana para la prevención y reducción de los riesgos. Después viene la etapa temprana, donde ya es la que más conocemos. No sé si ustedes han visto la película de Por Siempre Alice. Por Siempre Alice, véanla, es muy buena, no me acuerdo de la actriz, ¿cómo se llama? Pero ahí se ve cómo comienzan los primeros síntomas. Una profesora universitaria está dando su clase y vuelve a repetir la clase. Y los alumnos se dan cuenta, ella no. Y poco a poco, o sea, se da cuenta de que se pierde corriendo. Yo creo que mejor no se las digo para que la vean, no se las voy a contar. Pero es esto, ¿no? Los olvidos leves, que uno dice, bueno, es que estoy estresada, es que trabajé muy duro hoy y ya no me acuerdo de la fecha, de la cita, dificultades para encontrar palabra. Esta es muy común que las personas te comienzan a decir, pásame la de esta para escribir, pero no nombran el objeto, no dicen la pluma. Ay, pásame una para tomarme la sopa, una cuchara, y no encuentran la palabra. Hay gente que tiene más flexibilidad, en su cerebro que logra como esconderlo, sobre todo personas que tienen muchos estudios que, que tuvieron así posgrados o que leyeron mucho en toda su vida, tienen mucha flexibilidad cognitiva y se dan cuenta que no se acuerdan de cosas y esconden el síntoma. Y nadie se da cuenta.
solo ellos. Entonces, dificultades para realizar tareas complejas y para el manejo financiero. Y fíjense que acaba de salir un estudio que descubrieron que personas en etapa temprana de la demencia se vuelven muy bondadosos, regalan su dinero. Empiezan así que al mesero y le sacan así un billetote y luego que al de la calle, pero obviamente que nunca en su vida fue tan generoso. O sea que sí se note la diferencia, ¿no? Que empezó ahí. Y luego la etapa intermedia, donde ya empieza a haber confusión, desorientación, en tiempo y en espacio, pérdida de la memoria, pero ya muy marcada, alteraciones en el juicio. Por ejemplo, les encargan, muy común que les encarguen a las personas mayores a los nietos, ¿no? Que ve por el niño a la escuela o llévalo al kinder y pues no se dan cuenta que es un niño y lo dejan, ¿no? O sea, aparte del olvido, pero que también les encarguen cosas a los niños que no son para su edad. Entonces tienen alteraciones en la toma de decisiones, cambios conductuales, que estos afectan muchísimo a la familia, la agitación, la irritabilidad, la agresión verbal. Luego necesitan ayuda en actividades ya cotidianas. La etapa avanzada, pues ya es la pérdida severa de la memoria, ya no se pueden comunicar, e incapacidad para reconocer a personas cercanas, como a los hijos, muchas veces al hijo, ellos ya no sienten que tienen un hijo de esa edad porque ellos ya han ido perdiendo recuerdos cercanos de memoria a corto plazo y entonces a lo mejor el hijo se parece al papá y el papá ya se murió, el esposo se murió y a veces ven al hijo como si fuera el esposo porque tiene como la misma esencia, se parece y todo. Y no sé, a mí me ha pasado que me dicen, es que mi mamá me quiere besar, doctora. O sea, ¿qué hago? Le digo, pues es que no lo está haciendo porque le gustes, porque ella siente que eres su esposo. Y sí dice, porque me dice el nombre de mi papá cuando llego. Otras personas con demencia creen que son sus papás, sus esposos. Y entonces ma, y quieren como que regresen, ¿no? Esas personas para sentir seguridad. Luego hay dependencia total del cuidado ya básico para bañarse, para cambiarse, para comer. Pérdida de movilidad, incontinencia urinaria y fecal y mayor riesgo de infecciones y complicaciones físicas. Prácticamente en esta etapa las familias creen que la persona ya no está, pero sí está. Y eh, nosotros bueno, en el proyecto que tenemos, el de Dementia Friends, hacemos una analogía de un librero muy bonita que ilustra cómo es vivir con demencia y cómo en esta etapa avanzada de la demencia se puede llegar a tener comunicación con las personas desde la parte de los sentimientos y las emociones. Aunque no se acuerden de los datos o de que eres el hijo o de tu nombre como hijo, pueden tener la sensación, la sensibilidad y recordar con esos estímulos. El diagnóstico, ¿qué necesidades tienen ya por etapa? Entonces, en el diagnóstico temprano, en la etapa temprana, es muy importante el apoyo emocional y contención, información clara. En nuestro país no son tan comunes los casos de identificación muy temprano del diagnóstico, pero en otros países sí. Justamente una colega de Guadalajara de Plenitud y Demencias, Iraíz, creo que es psicóloga también, es la presidenta de la Asociación de Alzheimer de Guadalajara, que se llama Plenitud y Demencias. Me dijo que últimamente le han estado llamando los médicos para preguntarle cómo darle el diagnóstico a la persona con demencia porque es de inicio temprano. Entonces, digamos que una persona de mi edad puede llegar como 45, 50 años, puede llegar y decir y tener una demencia y no saben qué decirle los médicos. Entonces piden apoyo a la asociación porque les da mucha pena decirles porque saben que es una enfermedad que no se cura. Entonces, todo eso nos toca, yo creo que a este gremio, hacer como guías de cómo dar o que nos los manden, etcétera. Ahorita vamos a ver eso. Entonces, ¿cuál podría ser mi intervención?
en mi formación psicológica, para la etapa temprana. Entonces, esto que estoy diciendo, o sea, desde esta parte de dar el diagnóstico, desde las evaluaciones, la planificación anticipada, financiera, la psicoeducación para la familia. No sé si se les ocurren otras, me las ponen ahí en el chat, pero son para reflexionar. Después, necesidades de la etapa intermedia, manejo de síntomas conductuales y emocionales, porque ya empiezan a hacer cosas raras. Por ejemplo, hay personas que se les olvida que ya comieron y todo el día quieren comer. Y entonces van al refrigerador o están detrás del cuidador y diciéndole, dame de desayunar, no me has dado desayunar, pero ya te lo acabo de dar, no, yo no he comido, tengo hambre, y tienen que cerrar los refrigeradores con candado. Y todo eso es como, tenemos que ser demasiado divergentes en nuestro pensamiento porque tienes que sacarte ideas así de la caja, pensar afuera de la caja, porque con las personas con demencia encuentras retos cada día. Por eso se llaman este, conductas desafiantes. También se les dice así a los síntomas conductuales. Desafiantes porque desafían al cuidador todos los días. Entonces, ¿cómo voy a solucionar que se arranque el pañal, por ejemplo? Es que todos los días se arranca el pañal porque no quiere estar con pañal. Y fíjense que como me meto a muchos grupos de apoyo, la misma familia, las mismas personas te dan las soluciones. Ah, pues cósele un pants y hazle un cierre por atrás. Entonces, ponle el pañal, le pones el pants como si fuera un mameluco, pero es un pants. Le coses todo y atrás le pones un cierre y ya no se va a poder quitar el pañal porque no tiene por dónde meterse la mano. Entonces, todo ese tipo de cosas de creatividad, pues alguien los tiene como que llevar, ¿no? Es difícil ser cuidador de una persona con demencia. En la etapa intermedia, ¿cuál podría ser mi intervención como psicólogo o psicóloga? Y en la etapa avanzada, aquí no hay tanta sobrecarga como en la etapa intermedia, que todo el día se la puede pasar detrás de ti la persona con demencia, hasta hartarte. Y hay personas cuidadoras que tienen hasta dos personas con demencia a su cuidado, el papá y la mamá, el papá y la tía. Y entonces yo he tenido casos de, de hombres que se tuvieron que divorciar porque ya la familia no los aguantó para cuidar a sus dos papás y tenerse que ir a trabajar y dejar a sus papás encerrados para que no se le pierdan. Y decía, es que yo solo esperaba que cuando llegaran no hubiera pasado ningún accidente, les daba de comer y después me encerraba en mi cuarto con audífonos porque me empiezan a tocar y no me dejan en paz todo el día y no puedo trabajar. Entonces es muy, muy duro. En cambio, en la etapa avanzada, están tranquilos porque ya no tienen mucha movilidad, ya no gritan tanto, están hay que controlar solamente el dolor con cuidados paliativos, las úlceras, pero el acompañamiento emocional a la familia es muy duro. Y la verdad es que como cuidador te dicen, o como institución te dicen, ¿y con quién voy? Y yo le soy sincera, yo no conozco, no tengo, me he juntado más con el gremio de médicos que con el de psicólogos y estoy mal, como dijo Pepe, tengo que hacer más migas con el equipo de Paco porque yo en Guadalajara sí conozco psicólogos y tengo amigos y sé con quién, ¿no? Pero aquí en México no, en Ciudad de México no. Entonces las familias te preguntan, ¿y con quién lo llevo? ¿Y con quién voy? Porque estoy muy mal. A veces se quieren suicidar, a veces quieren porque ya no soportan más la vida como cuidadores. Hay muchas sobrecargas, colapso. Después viene el final de la vida y aquí necesitan pues apoyo espiritual, emocional, decisiones éticas informadas, porque a veces tienen mucha culpa de tomar decisiones cuando son muchos hijos, unos quieren más cosas, otros quieren otras, otros que ya descanse, otros que no. Entonces, sí poderles dar como apoyo en estas decisiones que tomen al final de la vida. ¿Y cuál podría ser nuestra intervención como psicólogos? Pues bueno, este, estos
este es un material que lo hizo la Alzheimer Association o Alzheimer Disease Internacional, donde aquí, fíjense, con solo este material que lo tuvieran a la mano los médicos familiares en su oficina, incluso las asistentes médicas, que vieran esto en los pacientes que conocen de toda la vida, en el IMSS, por ejemplo, en el ISSSTE, que los están viendo diario y empiezan a ver este tipo de conductas, ya son síntomas, o sea, para hacerles una evaluación, un tamizaje, un mini mental. Entonces, pérdida de memoria, desorientación en tiempo y espacio, ay, me fui al revés. Dificultad para realizar tareas que son familiares, problemas lingüísticos, deterioro del juicio, objetos extraviados, pero raros, ¿no? A todos se nos pierden las llaves. Pero si las pusiste en el refrigerador, pues ya está rara. Ya no es lo mismo. Retiro del trabajo o de las actividades sociales, eso les afecta mucho. Creo es una de las pérdidas más fuertes la jubilación o el que ya se aíslen de sus amigos porque ya no tienen vida social y viven, o sea, solitos, sobre todo si están solos. Dificultades para comprender la información visual y espacial. Por eso muchas personas mayores tienen problemas en la manejada y eso, por ejemplo, no sé si no está legislado de en qué momento, o sea, no por tener la edad hay que quitarles la tarjeta para manejar, sino porque tengan un problema cognitivo o visual, ¿no? O funcional, ahí sí, de los reflejos. Pero esto se debe de discutir mucho porque hay muchos problemas de accidentes automóviles. Cambios en el estado de ánimo. Si era una persona muy alegre y de repente ya está muy tranquila, un poco triste, sin ningún motivo, pues entonces eso ya se considera que no es normal. Dificultad con los conceptos abstractos, ya no saber qué simbolizan, sí, qué significan los símbolos, desorientación en tiempo y en espacio y ya. Con esta sería una gran intervención en el primer nivel de atención, con que tuvieran esto a la vista, las mismas personas, y es facilísimo. Luego, bueno, ya, el rol del psicólogo en la detección, evaluación, entrevistas, observación conductual, aplicación de pruebas. Evaluación neuropsicológica, este, es muy común ver que los geriatras se apoyan mucho en la evaluación neuropsicológica. Y aquí en México, por lo menos aquí en Ciudad de México, sí hay como quien ya tiene a su neuropsicólogo de cabecera, sí, neuropsicóloga, y eso está muy bien porque ya trabajan en equipo. Otros profesionales que pueden estar involucrados, pues todos estos. Y comunicación del diagnóstico. ¿Quién lo debería de hacer? Y este es un problema ético. Yo se lo he preguntado a psiquiatras que están, que a veces les doy una clase de mentiras terapéuticas y siempre hay debate. O sea, no tienen claro que que la persona y cualquier persona tiene derecho, la propia persona, a saber su diagnóstico. Todos tenemos derecho. Es el mismo derecho que tenemos de saber que tenemos cáncer o que tenemos diabetes o que tenemos otra, a que tenemos demencia. Es un diagnóstico y es tuyo, te pertenece tu información. Entonces, tenemos que estar ahí claro para ver qué pasa. O sea, le das el diagnóstico y algo va a suceder, ¿no? Va a haber una reacción, pero todos tenemos derecho y eso no lo tienen claro. Los psiquiatras, los geriatras les da mucho miedo, pero es por falta de entrenamiento de cómo dar el diagnóstico. En eso deberíamos de estar nosotros apoyando muchísimo, ya sea capacitándolos o dándolo psicólogos. La comunicación como debe ser clara, empática y centrada en la persona, en su historia de vida. Si la persona te dijo, yo no quiero saber el diagnóstico, también ese es un derecho, pero si la persona lo decidió, no nosotros decidir por ellos, ¿no? Apoyo a la persona con demencia, pues siempre intervenciones centradas en el afrontamiento, en el manejo emocional, psicoeducación a la familia, informar sobre la enfermedad. Esto es de las más importantes y ha causado muy buenos efectos, al menos en trabajos que yo he hecho de investigación. Dar información quita mucho estrés porque
te dicen, tiene demencia, inmediatamente piensas, mi papá está loco, ya no va a salir a la calle, qué vergüenza. Cuando me preguntan qué tiene y cuando tú les explicas, es una enfermedad del cerebro, ya no tiene ese estigma que se puede imaginar la gente. Planificación anticipada, deseos del paciente, cuáles son los deseos del paciente, aspectos legales, estimulación cognitiva, ejercicios estructurados, mantener un programa para mantener las capacidades, cambios funcionales y conductuales, perdón, aumentan la dependencia y la necesidad de cuidados. Y esta que es que casi nadie piensa en el cuidador, pero afortunadamente ya tenemos, están haciendo el Sistema Nacional de Cuidados. Y aquí va a haber mucho trabajo para el psicólogo, para todos, porque, y lo digo siempre que va a haber mucho trabajo porque cuando yo estudié psicología, la mayoría de los psicólogos pensaban en atender niños y adolescentes. Y ahora, yo siempre les digo, pero ya cambió la pirámide poblacional. Ahora hay más personas mayores de 60 años que niños de 5 años. Y entonces, quienes van a necesitar atención son las personas mayores, como en Japón, como España, que son países longevos. Y pues ya necesitamos quien adapte el entorno, el uso de terapias farmacológicas. Ya se me está acabando el tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto me quedará para correr? Unos 10 minutos, ¿10? más o Ok. menos. Termino. Estas, yo me dedico mucho a hacer intervenciones con terapias no farmacológicas. Este, en México no existía nada de esto. Los médicos directamente, si la familia les decía, mi papá grita mucho, mi papá se la pasa despierto toda la noche, piensa que es de día y hace ruido y camina y todo eso, pues medicamento antipsicótico. Y los antipsicóticos son para personas psicóticas, no para personas con demencia. Claro, el antipsicótico apoya mucho porque los mantiene, lo que hace un antipsicótico es apagar a la persona. Entonces, pues sí, va a estar tranquila, pero va a estar tranquila en todos los aspectos. Ya no se va a comunicar, ya no va a hablar, va a estar tranquila, tranquila. Entonces, yo hice un estudio donde vi los efectos que tienen los antipsicóticos y tienen efectos secundarios, incluso deterioran más la cognición. Entonces, es una paradoja, ¿cómo le das más antipsicótico si se va a deteriorar más rápido de su cerebro? Y pueden llegar a tener infartos y la muerte. Entonces, las guías de práctica clínica de buena práctica dicen, lo primero que debe de ofrecer un médico, el médico tratante, es terapias no farmacológicas. Pero en México no existe nadie, o sea, no existe ni un grupo, ni un así grupo de especialistas en terapias no farmacológicas y está incluida la psicología, o sea, en estas terapias. Entonces, primero, todas estas que hay un montón de terapias, terapia de reminiscencia, de validación, de música, de arte, que hace que la gente se tranquilice o que interactúen o que se distraigan, pero es terapia, no son actividades, es terapia. Este estudio lo hice yo en 2017 para capacitar a cuidadores en residencias, en 8 residencias de la Ciudad de México. Y pues fue un estudio muy completo, o sea, fue un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, así con todas las cosas metodológicas, así súper guau para que me lo aceptaran, porque no, casi siempre hacemos intervenciones antes y después y medio que les queda la duda a los médicos y entonces yo quería que quitaran los antipsicóticos. Entonces tenía que ser algo como ellos en sus palabras, ¿no? Traducido en lo que ellos hacen, para que me la creyeran. Entonces sí, fue un muy buen estudio que se hizo en instituciones de larga estancia, déjense los paso rápido, para justamente revisar todos los síntomas neuropsiquiátricos en las personas con demencia y entonces se les dio la capacitación a los cuidadores sobre intervenciones no farmacológicas. Hicimos terapia de reminiscencia con 12 cajas. Esta terapia de reminiscencia es física, cada caja tiene una
etapa, un tema de la vida cotidiana, música. Otra caja tiene todos los juegos de la niñez, canicas, pues cosas, pintarrones, gises, cosas que le traigan recuerdos a la persona y se estimule la memoria autobiográfica. También trabajamos libro de historia de vida que hace que los cuidadores tengan mejor comunicación con las personas con demencia porque pueden hacer cosas que les recuerden algo a las personas y tener una mejor interacción con ellos. Y la terapia con muñeco o muñecas, que tiene todavía mucho debate para su uso, no es infantilización. Yo estudié ética y tengo todo el fundamento ético del uso de terapia con muñeca y terapia psicomotora con danza. La danza, además el danzón, específicamente el danzón, ayuda a las conexiones nerviosas y no solo ayuda a la parte psicomotora, sino también a la cognición. Era increíble que podían, más bien, cómo podían recordar pasos si se supone que se les olvidan las cosas. Entonces ellos con la música, en el momento que escuchaban la música, podían hacer los pasos que se les había enseñado una semana antes. Entonces hay muy, muy buena evidencia de la terapia psicomotora con danza y específicamente con danzón. Y bueno, ya no les voy a decir, esto me lo voy a brincar. Hubo muy buenos resultados, reducción de ansiedad, de agitación. Y luego, pues, cuando hay deterioro severo, hay pérdida de lenguaje, movilidad, control de esfínteres y debe de haber acompañamiento y estimulación sensorial. Que también hay muchas cabinas de estimulación sensorial con luces que se pueden hacer domésticas sin comprar tantas cosas. Pero bueno, y al final de la vida, la escucha, bueno, ya vi que aquí hay tanatólogos también o tanatólogas, escucha, presencia, apoyo psicológico a la familia y a las propias personas con demencia. Y este, ya acabé, ya acabé esta parte. Ya en estos 4 minutos les voy a decir qué es Dementia Friends, que es una iniciativa que yo trabajo en México desde el 2019. Dementia Friends es una iniciativa mundial que se hizo, fíjense, empezó en Japón porque Japón es el país más longevo del mundo. Entonces los japoneses, cuando les daban un diagnóstico de demencia a su familiar, llegaban a su comunidad, por decir, a su cuadra, y le hablaban a todos los vecinos, oigan vecinos, vénganse a la casa porque les vamos a platicar qué tiene mi papá. Mi papá tiene demencia tipo Alzheimer y entonces le va a pasar esto, esto y esto, y a lo mejor se va a perder, a lo mejor se va a robar una cosita de la tienda, pero no es robo, lo que pasa es que él no sabe, y van a saber que está aquí, que es mi papá y que tiene demencia. Entonces empezaron a hacer estas pláticas y el gobierno de Japón se enteró y el gobierno de Japón lo puso en su Plan Nacional de Salud y obligó a todos los servidores públicos a que tomaran este programa de Dementia Friends. Después, los gringos no, los ingleses, que son muy, ya saben, muy estructurados, muy cuadraditos, hicieron este manual y este trabajo. Entonces ellos, la Alzheimer Society de Londres, hizo este material. Y lo que ellos quieren es que se quite el estigma transformando lo que las personas piensan y cómo actúan, cómo discriminan, cómo hablan acerca de la demencia. Y entonces lo hacen por medio de una sesión informativa. Ellos de 45 minutos, pero nosotros los mexicanos que somos tan rolleros, lo hacemos en 90 minutos, el doble. Entonces, hacemos actividades, se tienen que aprender 5 mensajes claves sobre la demencia, que con eso, que toda la gente en el mundo supiera esos 5 mensajes clave de información, se quitaría el estigma porque sabrían mucho sobre la demencia y aprender un poco sobre cómo es vivir con demencia por medio de analogías y se comprometen a hacer una acción
que es cualquiera, no se hace una auditoría ni nada, sino que cada persona se vuelve activista social por las demencias. Y entonces quien quiere se convierte en promotor y los promotores son los que dan las sesiones informativas de 90 minutos, sensibilizando, concientizando y lo más increíble es que la Alzheimer Society lo hizo por pedimento del gobierno de Londres, de Inglaterra. Les dio dinero, armaron todo y estaba dirigido a toda la comunidad. Pero lo que sucedió en México fue muy extraño, porque en México nosotros lo empezamos a subir a las redes sociales y todos los profesionales de la salud, aquí en México hay muchísimos, hay el 30% de todo el movimiento son profesionales de todas las áreas. Tenemos gerontólogos, psicólogos, enfermeras, médicos, especialistas, neurólogos, geriatras, de todo, haciendo sesiones informativas. Y los mensajes son estos, pero durante la sesión los explicamos uno a uno y el principal, que es uno de los estigmas más grandes, es la demencia no es parte natural del envejecimiento y el segundo es una enfermedad, porque si la gente no sabe que es una enfermedad del cerebro, piensan que es otra cosa, como castigo divino, etcétera. Todos estos son los azulitos que son Dementia Friends. Hay más de 20 millones. En México tenemos 14.500 desde el 2019 y es una colaboración donde la Federación Mexicana lo trajo a México. Ellos son los que firmaron el convenio de colaboración con la Alzheimer Society y este Instituto Nacional de Geriatría damos como la parte operativa técnica, que soy yo, básicamente. Yo hago casi todo, redes sociales, hago de todo, investigo el impacto del movimiento a nivel nacional y se han unido muchas otras organizaciones aliadas, el DIF, Estado de México, el ISSSTE, el IMSS, universidades públicas, privadas, hospitales, el INAPAN, residencias, farmacias, restaurantes, cafés. En Inglaterra, HSBC, Starbucks, los corporativos son Dementia Friends, regalan cafés en horas específicas a las familias. HSBC tiene un servicio especial para personas con demencia y familiares para apoyarlos. Entonces, eso sería un mundo feliz, o sea, llevarlo a todos lados. Bueno, ya después si quieren les digo cómo se hace y pues ya terminé. Creo que ya terminé. Sí. Ay, gracias. Lo logré. Ya no tengo voz. Sí, ya. No, Sara, pues, muchas gracias por esta presentación. Yo he estado viendo los comentarios de los compañeros. Ay, yo Uno no, se perdón. realiza mucha sensibilidad sobre esto. Adelante, Eric, ¿quieres preguntar o participar? Adelante. Sí, gracias, maestro. Algo muy rápido. Yo trabajo para centros de día aquí en el municipio de Huejúcar, aquí por la zona norte, acá en Ujú, las colindancias con Zacatecas. Y es muy habitual en los adultos con los que trabajo que, por ejemplo, ellos asocien la pérdida de la memoria como primer síntoma de Alzheimer. Pero ujú. también adultos mayores que cursan, por ejemplo, por algún grado de depresión, pueden tener momentos de tener problemas con memoria. ¿Qué posibilidad hay de que haya una mala eh, eh, Diagnóstico. un mal diagnóstico por parte de los profesionales, quienes atendemos adultos mayores y no abrimos el abanico de posibilidades y que pues no siempre una Ujú. pérdida de memoria puede estar asociada a una posible demencia? Claro, justo. La evidencia dice que no se sabe qué es primero. Es una variable como de dos sentidos, ¿no? No se sabe si es primero la depresión o la demencia, o si la demencia llegó y luego te dio depresión. Sin embargo, por eso los especialistas, los geriatras, cuando hacen la evaluación para saber el diagnóstico, se tardan hasta 5 sesiones porque la última es el diagnóstico diferencial. O sea, ya me dijo la tomografía, el PET, todo ya me dijo que sí, las pruebas neuropsicológicas también ya me dijeron que sí, pero todavía me falta ver qué tal que tiene hipotiroidismo, qué tal que tiene depresión, entonces tienen que hacer el descarte. Y sí puede ser que muchas veces
tengan depresión en vez de demencia. O incluso, no, te lo voy a decir, una doctora muy famosa en el hospital de neurología dice que la mayoría de las personas llegan por una depresión, por síntomas depresivos que la familia los lleva. Y ahí es cuando ella se da cuenta, porque les dice, ah, sí, déjenmelo, y le hacen toda la evaluación y resulta que tiene demencia. Entonces, es más común que lleguen por depresión y se vayan con una demencia. Eso sí. Ok. Sara, Pues, precisamente también, ahorita en lo que estabas platicando de la ¿Demencia sociedad Friends? Friends, fíjate que ayer pasó una noticia que la verdad es indignante y la verdad es que a mí en lo personal me impactó mucho. Sucedió en Ujú, Tlaquepaque, donde un policía municipal a una persona en situación de calle, sin ningún otro pretexto, le lo patea da ujú. dos patadas, una en la cara y otra en el pecho, a una persona en situación de calle. Y eso me hizo acordar que precisamente, pues, yo no sé si también estén trabajando muy con esa visión, porque luego a veces se olvida lo de adultos mayores en situación de calle, donde Sí, potencialmente van a estar con demencia, ¿no? fíjate que yo quiero llegar, es que se me ocurren miles de con los de las ambulancias del ERUN, con los policías, a todos ellos hay que darles Dementia Friends. O sea, ahorita estoy viendo que se juntaron como 60 personas hoy, ¿verdad? Más o Sí, menos. más o menos. Yo les podría dar la sesión informativa a todos para que sepan de qué se trata, porque cuando vean cómo es tan fácil, o sea, van a ver que si se las diéramos justo a estos, a toda la gente, a los de Cruz Roja, a ellos, resulta que hay muchas personas que no son de situación de calle y se salen y se pierden. Sí, Nosotros estamos haciendo un manual, una guía de qué hacer cuando se te pierda una persona que tiene demencia. Yo he estado en varias búsquedas de amigos que tienen personas con demencia y me he ido así, se suben al metro, se suben a los camiones, cambian de un camión a otro. Así encontramos a una señora que duró 5 días perdida. Y resulta que agarraba, cuando una persona se pierde, lo más seguro es que regrese al lugar donde vivió de niño, de niña, porque es el lugar que le trae emociones, que recuerdos. Entonces, otra persona la encontramos en Tlaxcala y como se ven funcionales, sobre todo eso pasa cuando todavía pueden caminar y todo, y se ven súper bien y hablan bien y hasta esta señora tenía una pulsera que decía su nombre y su domicilio y se la quitó porque en su conciencia decía, me la van a robar. ujú, Entonces por eso no la encontraban. También los botones de alerta y todo eso que se usa, se los quitan. Entonces yo siempre les digo, cuando son Dementia Friends, ya nunca van a volver a ser las mismas personas, porque van a ver a personas en la calle, yo les tomo fotos. O sea, yo conozco a mis vecinitos que son de la calle, de situación de calle, ya sé quiénes son los mismos. Cuando llega uno nuevo que yo no conozco, le saco una foto, le pregunto su nombre, le digo, que quién es, y los que me pueden contestar, porque pues unos no te contestan, y la subo a mis redes sociales. Si me dice el nombre, lo pongo, pero si no digo, es que esta persona no estaba aquí, seguro se perdió. O si una persona está parada en el semáforo y no sabe a dónde ir, hay que preguntarle. O sea, es que no podemos ser tan indiferentes, porque puede ser gente que necesita ayuda y se salió de su casa y ya no la vuelven a encontrar. Y quién sabe, ¿no? Pero sí, sí hay mucho cambio.